Me echaron de casa a los 17 años con solo 12 pesos dólares y una bolsa de basura. Ahora mi familia quiere vivir en mi casa de 750,000 pesos después de años de silencio y mentiras. Tenía 17 años cuando mi padre me dijo que no estaba hecho para el éxito. No fue un insulto en un momento de ira, no, lo dijo con calma, como si me estuviera haciendo un favor, como si mientras antes aceptara mi lugar en la familia, más fácil sería la vida para todos. Eres el repuesto, dijo, sin siquiera levantar la vista de su periódico. Tu hermano es el heredero, tú solo eres extra. Creo que ese momento grabó algo en mí. Al crecer, siempre me sentí como un personaje secundario en la historia de alguien más. Mi hermano mayor, Nathan, era el niño de oro, el atleta estrella, el estudiante de cuadro de honor, el favorito de la familia. Él tenía un dormitorio que daba al lago, un coche nuevo el día que cumplió 16 años y un padre que lo llamaba campeón, incluso cuando metía la pata. Yo era el que recibía la ropa usada, las miradas sospechosas y los sermones por existir demasiado fuerte. Al principio, pensé que yo era el problema, me esforcé más, conseguí un trabajo a los 15 años, mantuve mis notas sólidas, incluso empecé a dar clases particulares de matemáticas a Nathan cuando empezó a flojear. Pero nada cambiaba, mi madre me llamaba perezoso cuando me quedaba dormido los domingos, incluso después de cerrar tarde en el restaurante, mi padre decía que no tenía ambición cuando mencionaba que quería ir a la escuela de cocina en lugar de a la universidad. Y Nathan, él solo sonreía con suficiencia cada vez que me atacaban, como si disfrutara silenciosamente cada puya. Las cosas se agravaron el verano antes de mi último año de secundaria. Nathan destrozó su coche después de una fiesta, lo dejó totalmente inservible por conducir ebrio. Yo fui quien lo encontró llorando en el garaje, sangrando por la frente, suplicándome que no se lo dijera a mamá y papá. Y no lo hice, asumí la culpa. Les dije que yo había tomado el coche sin permiso, que me había asustado y había huido. Pensé que tal vez eso me ganaría algo de respeto, que quizás verían que era capaz de lealtad, de proteger a la familia. En cambio, me echaron de casa. Mi padre ni siquiera gritó, solo señaló la puerta y dijo, empaca tus cosas, ya has avergonzado bastante a esta familia. Esa noche dormí en una parada de autobús a 2 cuadras de distancia. A la mañana siguiente, regresé para recoger mi mochila de la escuela en el porche, solo para encontrar una bolsa de basura con mi ropa dentro y una nota que decía, estás por tu cuenta ahora, aprende algo de esto. Nadie vino a verme, ni una vez. Mi madre le dijo a la gente en la iglesia que yo había elegido la calle porque era rebelde. Nathan se fue de vacaciones a Florida 2 semanas después, publicando selfies en la playa como si nada hubiera pasado. Me mantuve vivo trabajando turnos dobles en una tienda de conveniencia, durmiendo en el almacén sobre cartón cuando el gerente no miraba. Pero, ¿saben cuál fue la peor parte? El silencio. No hubo cumpleaños, no hubo tarjetas de Navidad, no hubo un ¿cómo estás? Fue como si nunca hubiera existido. Durante 3 años, fue así. Solo después de obtener mi título de asociado en negocios a través de un colegio comunitario, después de haberme mudado a 3 pueblos de distancia y haber construido un pequeño negocio de marketing freelance desde la conexión Wi-Fi de una biblioteca, finalmente sentí que tal vez, solo tal vez, estaba libre de ellos. Hasta el mes pasado, recibí un mensaje de texto de mi madre, solo una línea, ese es tu rostro en la valla publicitaria de la Ruta 9. Sí, lo era. La Cámara de Comercio local me había puesto como foco de jóvenes empresarios después de que ayudé a varias tiendas locales a triplicar sus ventas en línea durante la pandemia. No era un gran logro en el panorama general, pero para mí lo era todo, la prueba de que no era un repuesto, de que era más que una sombra. 2 horas después, mi padre llamó, no contesté. Luego llegaron los mensajes de voz de Nathan, de parientes con los que no había hablado en años, todos ellos, de repente, cálidos, de repente, solidarios, de repente, curiosos por saber cómo me estaba yendo. No respondí, no todavía, porque lo sabía, simplemente lo sabía, no habían cambiado, solo se estaban acercando porque veían que tenía algo que querían. Y, efectivamente, al día siguiente, mi madre llamó de nuevo. Esta vez dejó un mensaje, estamos pasando por un mal momento, Nathan y su esposa podrían perder su casa. Nos preguntábamos si todavía tenías esa habitación de invitados que solías mencionar. Me reí en voz alta, porque esa habitación de invitados no existía, compré la casa completa, y la compré al contado. No respondí al mensaje de voz de mi madre, no ese día, no al siguiente, ni siquiera cuando mi tía Janice me envió un mensaje en Facebook diciendo, sabes, significaría mucho para la familia si intervinieras en este momento. Intervinieras, casi me atraganto con mi café. ¿Dónde estaban ellos cuando yo dormía bajo una parada de autobús? Tía Han, es gracioso como a la gente le encanta usar la palabra familia, como si fuera una carta de salir de la cárcel gratis, como si la sangre de alguna manera borrara todo lo que hicieron o no hicieron.
No los bloqueé, no publiqué mensajes furiosos, solo me mantuve en silencio. Pero el silencio, aparentemente, no fue suficiente. La semana siguiente, llegué a casa después de una reunión con un cliente y vi un coche familiar estacionado al otro lado de la calle, un Honda Civic plateado, el mismo que solían conducir mis padres. Lo miré durante un buen rato, 5 minutos completos, antes de siquiera entrar en la entrada, no había error. Y, efectivamente, sentada en el porche con un recipiente de Tupperware de lo que supuse era pan de plátano impregnado de culpa, estaba mi madre. Se levantó cuando salí del coche. Dios mío, te ves tan bien, dijo, con los brazos ya extendiéndose para un abrazo. No la abracé, solo la miré como a una extraña, porque eso es lo que era. Mamá, dije en voz baja, porque estás aquí. Tuvo el descaro de sonreír, como si esto fuera solo una visita casual. Quería verte, ha pasado tanto tiempo. Pensé que tal vez podríamos hablar, ponernos al día. Me apoyé contra el marco de la puerta y no me moví. ¿Nathan está bien?, pregunté. Su rostro se crispó, y allí estaba, la razón, la verdadera razón. No amor, no arrepentimiento, ni siquiera una disculpa a medias. Él y Elise perdieron su apartamento, dijo. Se atrasaron en el alquiler, el bebé está en camino y solo necesitan un lugar por un tiempo, solo hasta que se recuperen. Tu padre pensó que tal vez todos podríamos quedarnos aquí, solo por unos meses. Casi río. Me echaste con una bolsa de basura y una nota, dije lentamente. Te supliqué que me escucharas y me dijiste que aprendiera algo de eso. Y ahora quieres que renuncie a mi paz, a mi hogar, por el hijo por el que me desechaste. Ella parpadeó, como si la hubiera abofeteado. Era complicado en ese entonces, solo estábamos haciendo lo que pensábamos que era correcto. No, interrumpí. Estaban haciendo lo que era más fácil, creían lo que sea que Nathan dijera porque hacía su vida más simple. No importaba si arruinaba la mía. Hubo silencio. Por primera vez, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Luego, la actitud defensiva. Bueno, no sabíamos cómo resultarían las cosas. Claramente te ha ido bien, así que tal vez no fue tan malo después de todo. Eso justo allí. Me abandonaron y ahora querían crédito por ello. No van a entrar, dije con firmeza. Y puedes decirle a papá, a Nathan y a todos los demás que esta casa no tiene una habitación de invitados. Abrió la boca, probablemente para suplicar o intentar culpabilizarme, pero ya estaba girando el pomo de la puerta. Fue entonces cuando lo dijo, estás siendo egoísta. Me detuve, me volví, la miré a los ojos y sonreí. No, mamá, simplemente he terminado de ser útil para las personas que solo recuerdan que existo cuando necesitan algo. Luego cerré la puerta, no volvió a tocar. Esa noche, me quedé despierto pensando en todo, el peso de lo que sucedió, el hecho de que tuvieran la osadía de aparecer aquí, de pedir ayuda, de actuar como si aún fuéramos familia después de lo que hicieron. Por un momento, sentí que la culpa se arrastraba, ese antiguo y familiar dolor de, ¿y si ahora soy el malo? Pero recordé la expresión en el rostro de mi madre ese día en la oficina del director cuando Nathan mintió acerca de que yo lo había golpeado, recordé cómo lloró por él, como nunca una vez me miró con fe, amor o incluso curiosidad, solo decepción. Recordé que me arrastraron desde mi escuela, me empujaron fuera de mi propia casa, recordé el silencio. No les debía nada. Aún no había terminado, porque una parte de mí quería, no exactamente venganza, sino rendición de cuentas. Así que redacté un mensaje, no para ellos, sino para mi familia extendida, los primos, tíos, tías, personas que habían escuchado su versión de los eventos durante años, personas que pensaban que yo era problemático, rebelde, enojado. Les conté todo, les conté sobre el accidente automovilístico, la falsa confesión, la bolsa de basura en el porche, los años de silencio, la visita del Tupperware. Incluso adjunté una captura de pantalla del mensaje de texto que Nathan me envió hace años, aquel en el que se jactaba de lo fácil que era deshacerse de mí. Presioné enviar y, por una vez, no sentí miedo. El mensaje tardó aproximadamente 1 hora en extenderse por el chat grupal de la familia, lo había silenciado hace años, pero de repente mi teléfono no dejaba de vibrar. Tía Marit, esto es real, nunca supe que esto te había pasado. Tío Leo, tus padres dijeron que te habías escapado, que estabas consumiendo drogas. Prima Denise, siempre me pregunté por qué desapareciste, lo siento mucho. Ese mensaje de texto de Nathan es repugnante. Mensaje tras mensaje llegaban, simpatía, conmoción, culpa. Algunos eran incómodos e inseguros, el tipo de intentos de disculpa que se sentían más sobre su incomodidad que sobre mi dolor. Pero no me importó, no lo había escrito por lástima, lo había escrito por la verdad. Luego llegó el último nombre que esperaba ver en mi bandeja de entrada, Elise, la esposa de Nathan. Lo siento mucho, no tenía idea. Él me dijo que eras inestable y violento, que tu abuela te había acogido después de que agrediste a tu madre. Me siento enferma. Miré su mensaje por un tiempo, inseguro de cómo responder. Ella envió otro mensaje,
lo dejé anoche. Me quedé sin aliento. Y vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete. Lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Aparentemente, había leído el correo electrónico en voz alta a Nathan. Él se rió al principio, luego se puso a la defensiva, luego se enojó, luego agarró su teléfono, intentó borrarlo y le gritó por ser ingenua. Elise, con 7 meses de embarazo y finalmente harta de que la manipularan, empacó una maleta y se fue a casa de su hermana. Dijo que mi mensaje rompió algo en ella, vio el patrón ahora y supo que su bebé merecía algo mejor. No me regodeé, solo le dije, hiciste lo correcto. Eso debería haber sido el final. Pero a Nathan nunca le gustó quedar expuesto. 3 días después, salía de mi cafetería favorita, caminando hacia mi coche, cuando escuché a alguien llamar mi nombre. Me di la vuelta y lo vi allí parado, Nathan. Parecía una sombra de quien solía ser, sin afeitar, con los ojos hundidos, usando la misma chaqueta de porristas que tenía desde la secundaria, como si todavía se aferrara a la última vez que alguien pensó que era importante. ¿Crees que eres mejor que yo ahora?, dijo con desdén. No respondí. Se acercó más, demasiado cerca. Siempre te hiciste la víctima, incluso ahora. ¿Quieres que todos se sientan mal por ti? ¿Crees que a alguien le importa tu historia de pena? Podía oler la cerveza barata en su aliento. Mentiste, dije, calmado y en voz baja. Sí, se rió, amargo y agudo. ¿Y qué? ¿Sobreviviste? No. Tienes tu gran casa y tu pequeña valla publicitaria, así que deja de llorar. Había tanto que quería decir, quería gritar, quería enumerar cada noche que me dormía llorando, cada cumpleaños que pasaba solo, cada vez que dudaba de mi valía por su culpa, pero no lo hice, porque él quería una escena. Así que lo rodeé, abrí la puerta de mi coche y dije solo una cosa: mentiste, yo prosperé, y ahora tienes que vivir con eso. Lo dejé parado en el estacionamiento. Esa noche, cené con mi abuela, ella era la única que nunca necesitó pruebas. Le conté todo, sobre el correo electrónico, los mensajes, incluso el encuentro con Nathan. Ella escuchó, con las manos juntas ordenadamente en su regazo, solo asintiendo ocasionalmente. Después de que terminé, extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Lo hiciste bien, dijo. Eso era todo lo que necesitaba. Una semana después, recibí una carta certificada del abogado de mis padres. Aparentemente, estaban considerando procedimientos por difamación por mi correo electrónico a la familia. Me reí fuerte. Mi propio abogado, sí, finalmente contraté uno para mí, me dijo que me tranquilizara. Sus afirmaciones eran infundadas, amenazas vacías. La evidencia adjunta sola, especialmente la propia admisión escrita de Nathan, los enterraría. Nunca volví a saber de su abogado, se quedaron en silencio de nuevo. Supongo que cuando dejas de ser útil, desapareces. Fue entonces cuando decidí hacer algo que no había hecho en años, enmarcar la nota que dejaron en mi bolsa de basura esa noche: estás por tu cuenta ahora, aprende algo de esto. Cuelga en mi oficina ahora, justo al lado de mi premio de la Cámara de Comercio. Algunas personas enmarcan sus diplomas, yo enmarqué una advertencia y la convertí en una promesa. Repuesto, eso fue lo que me llamó. Solo un repuesto, un fantasma en la foto familiar, un asiento vacío en las cenas, un nombre apenas pronunciado en voz alta a menos que siguiera la frase ¿qué pasa con él? Pero, ¿quieren saber la parte más cruel de ser un repuesto? Las piezas de repuesto se reciclan, y eso es exactamente lo que intentaron hacer, reciclarme a mí. Comenzó de nuevo con un golpe en la puerta, no un mensaje de voz, no un mensaje de texto, no otro coche en la calle. Un golpe en mi puerta justo después del anochecer, casi no contesto, pero algo en mí necesitaba hacerlo. Cuando la abrí, no vi a mi padre, vi a un hombre encogiéndose dentro de su propio cuerpo. Desaparecida estaba la voz ruda, desaparecida la superioridad. Estaba allí, con un suéter raído, sosteniendo un sobre, no una carta, una pila de documentos. Estoy transfiriendo la casa a tu nombre, dijo, sin siquiera mirarme. Tu abuela dijo que te la habías ganado más que cualquiera de nosotros. Mi abuela, ese fue el momento en que supe que algo andaba mal. Ella está enferma, añadió, finalmente encontrando mis ojos. Sin preámbulos, sin manipulación, solo un hecho: cáncer, etapa 4. Nos sentamos en silencio en mi porche, el mismo porche donde mi madre una vez suplicó por una habitación de invitados que no quería. Ella no quería decírtelo, murmuró. Dijo que te distraería de tu trabajo, dijo que estaba orgullosa. Orgullosa, esa palabra golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Miré hacia el jardín que ella me ayudó a construir la primavera pasada: lavanda, romero y caléndulas. Ella lo llamaba su oración viviente. Todavía podía ver sus guantes descoloridos colgados sobre la cerca donde los olvidó la semana pasada. Tragué mi enojo, porque esto ya no se trataba de ellos, se trataba de ella. Ella falleció 3 semanas después, en casa, mi casa, la que una vez dijeron que no merecía.
Sostuve su mano mientras su respiración se hacía más superficial. Ella no tenía miedo, solo dijo, prométeme que plantarás algo nuevo cada primavera, así es como se comienza de nuevo. Y luego me dejó, pero no antes de darme el regalo final, una verdad que nunca esperé. Ey, vamos a tener una pausa si esto te tuvo pegado a la pantalla. Apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. La encontré en una pequeña caja de madera debajo de su cama, sellada con una carta, su letra, inclinada y ordenada, inconfundible, para el nieto que nunca vieron. Dentro había una pila de viejas entradas de diario, notas en papel amarillento, fechadas desde cuando tenía 9, 11, 14 años, edades que había intentado olvidar. Ella había escrito todo, mis cumpleaños ignorados, los moretones, las mentiras, la forma en que Nathan escenificaba cada acusación, la forma en que mi madre me llamaba un error cuando pensaba que nadie escuchaba. Prueba, ella lo había documentado todo. Y en el fondo de la caja, una transferencia de escritura de su casa, ya notariada, ya firmada, me había hecho el único heredero. No lloré, no porque no estuviera devastado, sino porque su último acto no se trataba de tristeza, se trataba de justicia. Ella había reescrito nuestro legado. El funeral fue pequeño, lo mantuve así a propósito, sin invitación abierta, sin circo familiar, solo una lista de nombres que sabía que permanecerían en silencio y no intentarían reescribir la historia. Pero, por supuesto, vinieron de todos modos, Nathan, mi madre, vestidos de negro como si eso pudiera ocultar algo, parados al borde de la multitud, esperando un momento para insertarse. Después de la oración final, mi madre se acercó, no lloró, solo miró alrededor del jardín, la casa, la comunidad de amigos y colegas reunidos a mi alrededor, personas que me eligieron. Luego preguntó: ¿es verdad? ¿Te lo dejó todo a ti? La miré a los ojos y le dije la única cosa que siempre me negó: sí. Esa noche, dejaron una carta en la puerta de mi casa, escrita a máquina, formal, estéril. Una solicitud de alojamiento temporal, para sanar y transición, decía. Querían vivir en la casa, su casa, la misma casa en la que la habían abandonado cuando ella me acogió. Me senté allí durante mucho tiempo, y luego les escribí de vuelta: estimado señor y señora Turner, gracias por su interés en alojarse en la residencia ubicada en el 49 de Maplewood Lane. En este momento, todas las habitaciones están actualmente ocupadas por paz, silencio, dignidad y el aroma, tan esperado, de lavanda. Como tal, no podemos acomodar a huéspedes que abandonaron estos valores en el pasado, que encuentren refugio en las estructuras que construyeron con sus elecciones. Atentamente, desesperar no más. Se volvió viral porque lo publiqué, y por una vez, conté mi propia historia, sin ediciones, sin vergüenza, sin venganza. Solo la verdad sin filtros. La gente lo compartió, lo citó, me envió mensajes, no por drama, sino por alivio, porque no estaba solo, hay tantos de nosotros, tantos repuestos, que en realidad éramos el maldito motor completo. Hoy caminé por el jardín de mi abuela y planté algo nuevo, como prometí, un solo arbusto de rosas blancas llamado Renacimiento. Y esta vez, la historia no termina con exilio o ira, termina con raíces. Porque no soy un repuesto, soy la semilla que sobrevivió.